El problema es que no regresó y ella se quedó siempre esperando. No eran ni viudas, ni solteras, ni separadas, ni nada de nada. No podías ni comprar ni vender. Siempre que hiciera algo de eso, tenía que ser con el consentimiento del marido. ¿Y ella qué iba a hacer ella? Criar a sus hijos de la forma que pudiera. Ella lo esperó toda la vida. Iris Carballo Denis, eres educadora social e investigadora. Bienvenida a Canarias Escultura. Muchas gracias por invitarme al programa de Canarias Escultura. Iris, ¿cómo nace este proyecto, Mujeres de Sal, Hombres de Humo? Pues nace primeramente en 2016 como un proyecto de investigación de calle, donde comienza en Arucas rescatando las voces de estas mujeres que se quedaron en Canarias esperando por el emigrante que nunca regresó de Cuba. Una vez ya tuve varios testimonios, pues decidí irme a Cuba a ver qué había pasado con el emigrante que no regresó. Porque claro, yo misma me hacía un juicio de qué pasó en la otra orilla, por qué no habían vuelto, así que fuimos a descubrir qué es lo que había pasado. Y una vez ya tenía las historias de las dos orillas, volví a Canarias y dije, bueno, con este material siento que me falta expandirlo por los demás municipios y decidí hacer un proyecto educativo en el norte de Gran Canaria. Entonces, por distintos institutos, pues los chicos tenían que ir rescatando las historias de sus antepasados, conocidas, vecinas y tal. Me llamo Estela Rodríguez, tengo 89 años y ahora mismo tengo 5 hijos, pero no vengo a hablar de mí, sino del hecho que marcó mi infancia. Así empieza el cortometraje que los alumnos del Instituto Saulo Torón grabaron en 2017 para el proyecto Mujeres de Sal. Una película dura y realista, en la que el romanticismo de la migración... Y siempre me acordaré de ti, que no seré como los canarios que están aquí, que solo desean empezar una vida nueva desde que sus piernas tocan tierra cubana. No tapa el drama que vivieron muchas familias. Cuando yo tenía 32 años, mi madre falleció esperando a una persona que nunca volvió. Historias en muchos casos ocultas, perdidas en la memoria familiar, que fueron rescatadas y traídas al frente por la generación más joven en forma de arte, ya sea teatro. Madre, ¿cuándo volverá padre? ¿Quién sabe, hija mía? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una vida entera? O música. Yo me he emocionado muchísimo trabajando con ellos porque aprendo más yo de lo que les puedo enseñar. Muchísimas gracias, chiquillos. Crudas, tristes, algunas cómicas, desgarradoras, la mayoría. Historias de mujeres de sal y de hombres de humo que se negaron a seguir guardadas en la memoria y que ahora vuelven como aquellas penas que ni la distancia ni el tiempo han podido calmar. Empezó a correr la voz por las islas y ya empezaron a llamarme de La Gomera, de Tenerife, de La Palma. Y al final, pues ya cuando me vi con un montón de historias, dije, ¿qué hago con todo esto? Voy a hacer un documental. ¿Y en este documental qué nos vamos a encontrar? Pues el documental no es el típico documental de historia, es un documental más emocional. Es la historia de la historia contando la historia, un poco así. Comienza con un viaje a dedo por Latinoamérica que hice yo, donde el azar fue guiándome los pasos y el destino pues me llevó a encontrarme con estas mujeres de sal que se quedan en una parte del Atlántico y, de nuevo, casi por casualidad, viajo a Cuba a ver qué sucedió con el emigrante que no regresó. Y así, siguiendo el círculo de la vida y del azar, me encuentro con mi propia historia. Entonces, un poco es la historia de la emigración de hace 100 años, que a la misma vez podemos decir que es la historia de la migración actual y de cualquiera de nosotros que salgamos de Canarias por un sueño, por un trabajo o por lo que sea. Y tienes estos testimonios tanto de las mujeres y de los descendientes que se quedaron aquí en Canarias, como de los descendientes o las personas que se fueron a Cuba. Sí, principalmente en Canarias son las nietas quienes me cuentan la historia, porque estamos hablando de una migración de hace prácticamente 100 años. Y en Cuba son las hijas. Entonces la importancia de esto era o esto se rescata ya o se pierde en el olvido, ¿no? Porque se basa sobre todo en el testimonio oral. Sí, totalmente en el testimonio oral, en algunas cartas o algún documento que todavía se tiene, pero básicamente es a partir del rescate oral donde se puede un poco descifrar la historia, porque no hay nada escrito en la historia de Canarias sobre las mujeres que se quedaron. Se habla siempre de ellos, de los que se marcharon, es el viaje romántico, se fueron escondidos en barriles de manteca, en un barco, cómo vivieron, es la gran aventura, es la del emigrante.
pero no se habla nada de cómo vivieron ellas las consecuencias de la emigración masculina a Cuba, tanto de los maridos como de padres, hermanos. Para la recuperación de la memoria de las mujeres es fundamental que para este periodo del siglo XX acudamos a la historia oral, ¿no? Es decir, recuperar los testimonios directos de las mujeres, de cómo vivieron ellas, de la experiencia que tuvieron, entre otras cosas porque no hay otro tipo de fuentes que recoja esa experiencia. Generalmente se habla de la emigración y el protagonista es el que emigra, pero realmente la otra realidad es la de las mujeres que quedan en casa y que tienen que sacar adelante a sus hijos, a su familia, las ansiadas remesas de dinero que unas veces llegan y otras no. Que sobrevivir en un medio hostil, ¿no? Con pocos recursos. He dejado el resto de motivos a un lado. Los hombres que emigran y que no llegan a su destino. Luego están los otros que, bueno, van buscando la fortuna, van buscando el dorado, ¿no? en América, pero no siempre se encuentra el dorado. Y en algunas ocasiones se tarda tiempo. Muchos viajaron y olvidaron a la familia que dejaron en su lugar de origen, en su pueblo, en su ciudad, y emprendieron una nueva vida. Estas mujeres que sus maridos habían desaparecido estaban rotuladas como mujeres casadas con maridos en India, porque generalmente la emigración era América, ¿no? Pero en realidad quedaban en un estatus jurídico absolutamente indefinido. Estamos en un sistema absolutamente patriarcal donde todos los poderes estaban en manos de los hombres. Y cuando ellos emigraban, pues en ocasiones, casi que yo diría que bastante frecuentemente, no dejaban poderes a sus mujeres. No podían ni gestionar las propias herencias, no podían hacer un contrato, no podían comprar, vender, gestionar. El estigma social que además tiene un sesgo de género enorme, ¿no? Y el decoro te obliga, por ejemplo, a mantener un luto, ¿no? A ir vestida de negro sin saber si eres viuda o no eres viuda. Es decir, tu marido desaparece, hace una vida nueva, ¿no? Pero tú sigues atada a las condiciones que te impone la sociedad en la que vives, ¿no? Que las mujeres han pasado de manera invisible, ¿no? Por la historia. Y si no contamos la historia de las mujeres, estaremos contando la mitad de la historia. Pero yo creo que todavía falta mucho por hacer, falta mucho por recuperar, falta mucho por indagar en la historia y sobre todo falta mucho por indagar en la historia de Canarias. Se ha escrito, se ha contado en películas, tenemos otros documentales que hablan de la migración en Canarias, pero lo que tú haces es ponerle perspectiva de género. Sí, obviamente, pues como decía, nunca se ha hablado de las mujeres que se quedaron. Hay un pequeño documental, Viuda Blanca, donde sí hablan también sobre las mujeres que se quedaron esperando, en este caso de Venezuela. A los 4 meses de morir mamá, se fue mi marido para Venezuela. Yo me quedé sin nada, porque a los 6 meses de irse él, me quitaron el seguro, me quitaron una ayuda que daban 3 pesetas, eran. De una prima que está allá, diciéndonos que él fue a un bar, encontró una mulata allí en el bar, que era jovencita, 14 años. Y entonces se fue a vivir con ella. Y después me cuenta mi prima que nos resignáramos, pero que él estaba ya con ella. Soy hija de Matilde Arroyo y siempre me he dedicado a la repostería, haciendo el bien me sabe y el príncipe Alberto. Ella se quedó fatal, pero él fue con la promesa de mandarlas a buscar. Ella estaba ilusionada porque nosotros íbamos a ir. Todas las mujeres que se nos fue el marido para Venezuela trabajábamos. Lo que pasa es que, pues la que le mandaba dinero, si se le hacía falta el dinero, pues no tenía nadie. Y yo no, se me enfermaba un niño, tenía que ir a ver si alguien me lo prestaba. Muy triste y lo pasé horrible, mal. Le preguntábamos por papá y nos decía que
que no escribía porque tenía una mano partida. Eso durante muchos años. Y ya cuando ya no nos podía engañar, pues ya nos contó. O nos dimos cuenta nosotros. Y la tristeza que todas nuestras amigas tenían su padre, nosotros no. Complejo de adolescente, después ya nada. Y orgullosa de mamá cuando conocí al padre de mis hijos. Que más vale que no lo hubiera conocido. Él quiso montar una empresa, se arruinó, nos arruinó y se fue, fugado para Venezuela. La misma historia. La misma historia. Pero sobre Cuba no hay nada escrito. Entonces a mí me corría prisa porque esto, o si no lo rescataba ahora, y si no leías entre líneas, ya se perdía. De hecho, 2 de las protagonistas del documental fallecieron antes de que terminara, antes de que se pudiera ver la película. O sea, una a los 2 meses y la otra a los 6 meses también contaron la historia, la liberaron, parece algo así, y fallecieron. Entonces por eso centrado en Cuba, porque corre prisa. Él vino buscando trabajo. Si él no se fue más nunca, se quedó con mi mamá. Él dejó allá a su mujer y su hijo. Mi padre no había nacido, mi abuela se quedó con 4 hijos y estaba embarazada de mi padre, ¿no? El documental lo estás presentando en auditorios como este de Corralejo, por diferentes municipios de todas las islas, y precisamente en estos escalones, ¿no? de los auditorios donde te sueles sentar para charlar después, tener un pequeño coloquio con el público. Todo el mundo que lo ha visto destaca la intensidad de lo que ocurre después. ¿Con qué te encuentras después de proyectarlo? Sí, pues te encuentras de todo, porque realmente es un documental, como dije antes, emocional, y para mí yo lo defino como el viaje sanador de la memoria. No solamente es porque es una denuncia y una reivindicación, que todo esto comenzó como una forma de reivindicar el papel invisibilizado de la mujer en la historia de Canarias. No podían ni comprar ni vender un terreno sin permiso del marido, el divorcio era ilegal, no eran consideradas ni viudas, ni solteras, ni casadas, ni separadas, nada, ¿no? Porque, bueno, se vestían de negro, esperando que les llegara la noticia de que el marido había muerto, pero realmente no, era vivir en una plena incertidumbre. La invisibilización de la mujer en la época de la que habla Mujeres de Sal me proporciona la coartada perfecta para referirme a la obra de Mercedes Pinto, que se convirtió casi exactamente en lo contrario que una mujer de sal y cuya obra ha sido recuperada por investigadoras como Alicia Llarena. Víctima de maltrato en su primer matrimonio, esta novelista, oradora y activista cultural tinerfeña pronunció en Madrid en 1924 la conferencia El divorcio como medida higiénica, que despertó las iras de los sectores conservadores y provocó que el dictador Primo de Rivera decretara su confinamiento en la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, de lo cual Mercedes Pinto se libró huyendo a Hispanoamérica y exiliándose en Uruguay. Allí en Uruguay publicaría él su primera novela, compuesta de capítulos muy breves en los que no aparecen nombres propios. Da cuenta de su experiencia como esposa de un enfermo mental que la maltrataba y de quien lograría huir finalmente tras mucho esfuerzo y enfrentándose a las presiones de su entorno. Él daría pie a varias versiones cinematográficas, la más célebre de ellas, la de 1953, dirigida por Luis Buñuel. ¿No comprendes que con tu actitud equívoca aumentas mis dudas? Por favor, Francisco. Él, en mi opinión, continúa ilustrando perfectamente una realidad indeseable que probablemente no haya cambiado tanto. A la misma vez se habla de esta parte tan emocional que es el abandono y la ausencia. Y muchas veces el público, pues con lo que se encuentra, no es solamente que mi abuelo haya emigrado, sino también te hablan, pues mi madre fue madre soltera y también tuvo un padre ausente, o mi marido es también un marido ausente, o mi hijo emigró. Entonces, pues yo creo que remueve todo el árbol genealógico. Me parece muy interesante, estaba muy bien logrado, de verdad que sí. Eso de que los maridos se iban y no volvían más. Yo viví en Venezuela también 40 años y hay muchas historias de esas.
Yo creo que las mujeres son realmente víctimas, son víctimas de la época y de la sociedad, porque no podían rehacer su vida, porque no podían hacer absolutamente nada, tenían que guardar la ausencia. O sea, la sociedad no le permitía hacer otras cosas, entonces realmente eran víctimas de la época que estaban viviendo. A mí el documental me ha encantado. Me parece que la gente que recoge todo lo que es lo de aquí, de las islas, el que no se pierda eso me parece súper importante. Muchas personas dicen que venir al documental es como un viaje hacia el interior, donde además se despierta una curiosidad por descubrir ahora qué fue lo que pasó con sus antepasados, con sus ancestros. Incluso hay gente que ha repetido 2, 3 y hasta 4 veces la visita al documental, con la madre, con la abuela, con hermanas, por eso, ¿no? Porque es algo sanador. Creo que además las historias, creo que todos podemos reflejarnos en alguna, en la del perdón, en la de la rabia, en la de la víctima, en la de nostalgia, pues se puede decir que es un documental de azar, de nostalgia, de esperas, de esperanza, de todo un poco. Son heridas abiertas hace 100 años, cuando estamos hablando de la inmigración de hace 100 años, que siguen traspasándose generación tras generación. A día de hoy se siguen manteniendo esas heridas que además podemos ver a través de la cultura también, de nuestras canciones, de nuestras películas, de nuestros libros. Sí se sigue pasando de generación en generación y sobre todo si las siguientes generaciones no la han sanado. De hecho, muchas de las mujeres que cuentan la historia de su abuelo que emigró y abandonó a su abuela, muchas mujeres tuvieron la misma historia, pero con el marido que emigró a Venezuela. O incluso yo me puedo dar cuenta de que no es casualidad que esté haciendo este documental, también me fui y también dejé a una familia esperando y también he tenido relaciones de ausencia. Entonces esta herida pues yo creo que sigue abierta de generación en generación, por eso, por varios motivos y no desde la rabia, a veces es desde el perdón o desde la nostalgia o de hay algo que sanar. La emigración canaria a América influyó en el arte y en la creación de autores de todo el mundo. En Canarias, artistas como Antonio Padrón la reflejaron en sus obras, otros como Juan Dabó, Pedro González o Juan Ismael, también pero precisamente por su condición de emigrantes. Por todo el archipiélago hay esculturas y monumentos dedicados a los miles de canarios que salieron de las islas buscando un futuro mejor. Muchos escritores se surtieron de esas historias de ida y vuelta para sus publicaciones. También en el cine, el éxito de la película Guarapo está precisamente en ese retrato del emigrante forzoso y clandestino y lo que dejó atrás. ¡Benito! Esa influencia llega hasta nuestros días, por ejemplo en el teatro y en la gran cantidad de composiciones musicales que siguen haciendo referencia a aquellos que tuvieron que partir, desde temas como La Última Folía, al Adiós Canarias Querida, Canaria querida, me voy a tierras extrañas. o las propias décimas y puntos cubanos. Con 14 años fui a pisar tierras cubanas, de Teror hasta La Habana, en mis sueños me perdí. En la maleta lleva su vida. La visión que rara vez queda reflejada es la de ellas, la otra cara de la emigración que la historia y la cultura han ignorado durante tanto tiempo. Ella creía que volvería, él era un joven trabajador, pero el destino cambió su rumbo y él a su tierra nunca volvió. Y tenemos esa perspectiva de las mujeres y las familias que quedaron aquí en Canarias, pero también hay familias que esos hombres hicieron otras familias en Cuba, con las que te has entrevistado. ¿Cómo es su herida? Su herida más bien es la nostalgia, es el punto en común de casi todas las historias de Cuba, es la nostalgia que vivió su padre por no poder regresar a Canarias, lo tienen ellas. Incluso los que tuvieron otra familia, porque no todos hicieron otra familia, una mayoría sí hizo vida. Incluso hay algunos, que podemos ver en el documental, que hizo familia en Canarias, abandonó familia en Canarias, familia en Cuba y luego regresa a las islas y abandona la familia de Cuba. Que ese fenómeno a veces no se habla, se dice, pero el emigrante volvió, pero no se sabe lo que dejó allá. De hecho, muchas veces, casi siempre en Cuba, saben que los canarios tenían familia aquí,
pero en Canarias no se habla nunca nada de lo que él hizo allá. Él vino dejando allí a su esposa, 2 hijos, una hembra y un varón, siempre pensando regresar y siempre él pensaba y decía, si yo pudiera volver a ver la tierra mía. Y no pudo volver más, dejó a sus hijos, nunca más pudo volver a verlos, imagínate. Las hijas te hablan de esa nostalgia del padre que siempre quiso volver, que las razones por las que no volvieron, muchos hicieron otra familia, otras fue porque no tenían dinero, otros no sabían leer ni escribir, las cartas que nunca llegaron, suicidios, el que se murió en el barco y nunca llegó y lo esperaron toda la vida. Entonces, somos personas y no se puede juzgar más que está mal, por supuesto, lo que hayan hecho ellos, pero no se sabe eso, ¿no? Pues la carta que no llegó, pues el que murió no se puede juzgar, ¿no? No había divorcio, no podían volver a rehacer sus vidas, vivían con el estigma de ser madres, mujeres abandonadas, familias abandonadas, o sea, situaciones muy difíciles, pero no tan diferentes a algunas que podemos vivir hoy. ¿Ves esas similitudes también? Totalmente, la historia se repite, a diferencia que en el contexto social y político de la época pues hemos avanzado algo, o sea, no solamente que en la época que estamos hablando, en 1914, 1919, hasta 1929 más o menos, pues el contexto social y político de la época aquí en Canarias y en España en general, pues era que las mujeres estaban atadas de pies y manos. No era solamente sufrir el abandono como podríamos sufrir hoy en día, sino además no me puedo volver a casar, está mal que salga de carnavales, no puedo rehacer mi vida, no puedo para comprar o vender una casa, permiso del marido. Entonces, pues todo esto que se repite hoy en día se sigue repitiendo porque pues seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y de hecho muchas veces en los institutos, a veces las chicas me decían, pero a mí me pasa lo mismo. Por un lado, si tengo que cumplir las expectativas de mis padres, como el emigrante que se va y tiene que cumplir las expectativas de su familia, y otra como mujeres que se quedan esperando por ese chico, chicas que se quedan esperando por ese chico que iba a volver y no volvió. Seguimos con la espera normalmente, y con la esperanza, y con el justificar siempre que nos tratan mal, lo justificamos como ellas muchas veces justificaban el que él no haya vuelto. Aunque hay de todo, yo siempre digo que ellas no fueron víctimas, fueron mujeres empoderadas que prácticamente fueron las que se quedaron y fueron las que en ese momento específico sacaron las islas adelante, más adelante pues ya regresaron ellos, pero son mujeres empoderadas y de hecho en el documental trato de ser lo más objetiva posible y están todos los finales, desde mujeres súper empoderadas a mujeres pues menos empoderadas. Esa parte es interesante también, estamos hablando de una época en la que la emigración fue masiva de los hombres hacia Latinoamérica, en este caso a Cuba, también a Venezuela y otros países. Las mujeres aquí cumplieron un papel que, por un lado, no podían trabajar, pero por otro, tuvieron que hacerse cargo de la economía aquí, ¿no? ¿Eso también está reflejado en el documental? Sí, ellas trabajaban desde por la mañana hasta por la noche, básicamente. Lo mismo está reflejado en el documental, lo mismo amortajando a los muertos, de matronas, bajando piñas de plátano por la ladera, pescando, de todo. O sea, las mujeres hacían, sobre todo, principalmente se dedicaban a la agricultura y a la costura. Eran sus labores principales, además de todo lo que se pudiera presentar. Y normalmente para poder salir adelante, los que tenían hijos, los hijos mayores pues cuidaban a los más pequeños. Y se hacía, o sea, gracias a la cooperación y la solidaridad entre ellas, pues también se apoyaban unas a las otras y entre madres, abuelas y familia, pues ahí podían un poquito salir adelante. ¿Había solidaridad con ellas o había un estigma por haber sido abandonadas? Sí, había un estigma bastante potente que también se ve reflejado en el documental, muchas veces con los hijos que eran señalados porque tu padre no está y eran motivo de burla. Y ellas pues también, si la esperas porque la esperas, y si no la esperas porque no la esperaste. Entonces, digas lo que digas, te iban a decir, y si regresas y lo aceptas, eres la boba que lo aceptó, entre comillas, o sea, la visión social, y si no lo aceptas, la mala que no lo aceptó. ¿Qué conclusión sacas de todo esto? Para mí ha sido súper terapéutico. O sea, ya no solamente el documental ha sido un resultado, simplemente, pero lo bonito ha sido todo el camino y todo el proceso, todas las cientos de personas que hemos entrevistado, porque al final es eso, ¿no? Es terapéutico el viaje que hacen ellas, contándome a mí la historia, y el que hago yo, sacando mis propias conclusiones y mi aprendizaje y mi reflejo de, wow, nada pasa por casualidad. Para mí uno de los aprendizajes
es eso, que nada pasa por casualidad y la vida nos ha llevado por un lado o por otro para hacer este puente de comunicación entre una orilla y otra. Son sanar, sacar historias a la luz y hablar de ellas es visibilizarlas. Yo siempre digo que la mejor, ya que no hay nada escrito en la historia de Canarias sobre estas mujeres, la mejor manera que tenemos para visibilizarlas es hablando de ellas. Si tienes una historia, cuéntala. Cuéntasela a tus hermanos, cuéntasela a tus vecinos, hablen de estas mujeres. No solamente que se queden con las historias del documental, sino que se hable de que estas mujeres existieron y de cómo vivieron. Pues Iris, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho y por contárnoslo aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queda aún mucho que contar para rellenar esas ausencias en las dos orillas. Un viaje que se repite en todos los siglos y puntos del planeta, dejando víctimas a ambos lados de la travesía. El viaje del emigrante es también la historia de las que quedan atrás, de las que esperan, de las que lloran ausencias y preguntas que no siempre quedan resueltas. Mujeres de sal, hombres de humo. Mujeres de sal, hombres de humo. Y se fue para Cuba con la esperanza de volver, pero todavía lo estamos esperando. Siempre nos dijo que le iba a volver, pero bueno,